Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Voz Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol en Canal 31, esa televisión local que trata de entretenerles y un poquito también de que, bueno, un poco aprendan distintas partes del derecho, del todo que tiene que ver con los consumidores. Y bueno, de vez en cuando tenemos la suerte, la inmensa fortuna de contar con unos mejores analistas políticos, sociales que hay en Galicia y en España. O sea, una persona que ha estado, pues hemos tenido la enorme fortuna que ha estado pues en varias ocasiones ya en La Voz Responde y que al que pasamos a saludar, los buenos aficionados por supuesto lo conocerán. Hola Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanjo? El placer es mío. Siempre es un placer absoluto. Una suerte estar contigo. Muchísimas gracias, Carlos, que bueno, colaborador de diversos medios, tanto de prensa, radio como televisión, viaja muchísimo. Ha estado, pues no sé, desde luego en los 5 continentes, ha estado con líderes mundiales. No sé si ha llegado incluso a estar con el reciente Premio Nobel de Literatura, que por cierto parece que no ha cuajado. No sé si con Bob Dylan. No, estuve con Vargas Llosa. De hecho, sabía que con premios Nobel había sí, estado. con Bob Dylan no. Por cierto, que me parece discutible, ya sé que empiezo la entrevista siendo incorrecto, me parece discutible la concesión del Nobel a Bob Dylan, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, bromeaban incluso algunos, vamos a decir nombres, pero de que si le daban el Nobel de Literatura a Dylan, pues el día de las letras galegas para Pucho Boero ya. Indudablemente, y el premio Cervantes a Rafael, sin duda. Es decir, la gente, como ahora somos muy de etiquetar y de simplificar, pues me imagino que alguna gente que nos esté viendo dirá, bueno, pero no le gusta Bob Dylan o cómo se atreve a cuestionar a Bob Dylan. Por supuesto, es decir, yo he crecido con Bob Dylan. Claro, una cosa no tiene que ver con la otra. No es llamando a las puertas del cielo es para mí un himno, la respuesta está en el... Más que llamando, petando sería, ¿no? Tú que dominas muy bien el inglés, más sería golpeando las puertas del... Bueno, pero han sido himnos, pero yo creo que hay que diferenciar lo que es un premio Nobel de literatura. Oye, pues hacer un premio Nobel de canción, a mí me parecería maravilloso eso. Yo creo que mezclar las dos cosas es un gesto de populismo que la academia que otorga los Nobel no se debía permitir. Pero bueno, además sobre todo teniendo en cuenta los otros candidatos que se barajaban, ¿no? Que yo creo que tenían siempre. Claudio Magres, Salman Rushdie, Javier Mareas, una larga lista. Estamos hablando de Magris al que has citado, es que va más allá de la literatura, es un hombre que casi expresa lo que es Europa, sobre todo el centro de Europa, que él controla también, ¿no? Bueno, por cierto, gran amigo de Ramón Loureiro. Exactamente. Una persona a la que, por supuesto, felicitamos. Le han dado, esta semana el premio más importante del periodismo. Sí. Carlos Luis Rodríguez es muchas cosas, pero yo creo que, no sé, me atrevo a etiquetarlo que ante todo periodista. Y creo que el premio Julio Camba, que ha recibido este miércoles, esta misma semana, Ramón Loureiro, es un poco la cumbre, ¿no?, del periodismo en España. Sí, sin duda, ¿no? Y además yo creo que Loureiro lo merece y yo creo que nunca ha habido un premio tan merecido, ¿no? Yo creo que Camba para nosotros es el gran ídolo. Un ídolo, además, sobre todo, yo estuve recientemente en Madrid y tomé un café en el Palace y me acordé, sabes que Julio Camba vivía en una habitación vivió sus últimos años en una habitación del Palace. Esto, pues, bueno, puede ser una gran ironía, pero también es revelador de la parte triste de la vida de él, ¿no? De la vida de solitario que tuvo al final, ¿no? Que por cierto es una persona, Julio Camba, que gallego, por supuesto, gallego de origen, gallego incluso que además pues reflejaba Galicia pues en muchas de sus obras, pero que, yo no sé qué piensas, Carlos, pero muy abandonado, ¿no?, por la propia Galicia. Es decir, los homenajes que se le hacen a su persona son prácticamente ninguno. Sí, bueno, más allá de este premio. Pero pasa con Julio Camba y hace poco se hizo y pasó, desgraciadamente, casi inadvertido una serie de conferencias relacionadas con Venceslao Fernández Flórez, ¿no? A una de ellas asistió, por cierto, Víctor Rubido, el director de ABC, donde escribió. Bueno, pero yo creo que son escritores, son periodistas que
que están en el alma del pueblo, ¿no? O sea, hay muchos gallegos que han leído, hay muchos más gallegos que han leído a Julio Camba o Venceslao Fernández Flórez, tanto como periodista como escritores, que gallegos que los menosprecian. O sea que yo creo que ahí hay que regirse, igual que en las elecciones, dónde está la mayoría silenciosa y hacerle menos caso a la minoría ruidosa, ¿no? Bueno, de hecho creo que al propio Julio Camba no le agobiaba esa... En absoluto. ese tema. Hemos citado al principio de todo, Carlos, y creo que en fin, nos gustaría saber tu opinión. Vamos a ver, en el caso de Bob Dylan, pues ese fallido premio Nobel que pero aún así le han concedido, ¿qué crees que ha pesado más? ¿Un poquito el que quería la academia ser moderna o irremoderna o esos lobbies famosos que existen? Carlos lo conoce bien. Es una cosa que la mayor parte de la gente no llega a ver ni a percibir, pero existen lobbies en un montón de instituciones, por supuesto gobiernos y demás. ¿Cree efectivamente que el lobby, digamos, que había detrás de la intento, ya llevaba años, de concesión de Nobel Literatura a Dylan, ha pesado más incluso que, por supuesto, sus merecimientos y el hecho incluso de querer modernizarse, entre comillas, la academia sueca? Hombre, los lobbies funcionan, y yo creo que ha sido precisamente un lobby el que impidió en su día que Cunqueiro fuera premio Nobel. Podría haberlo sido y estuvo en la antesala. Pero a mí me da la impresión de que hay un ambiente en determinados sectores, entre comillas, populista, que lleva a hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, y a mí un poco me decepciona, ¿no?, que la academia sueca, que parecía estar al margen de este tipo de influencias, pues ha caído en eso. Y al final son gestos que valen para poco. Es decir, el premiado menosprecia el premio, con lo cual se crea una situación muy exactamente de ridículo. Y no sé, a mí yo creo que sí que ha sido una combinación de lobby, pero también de una cierta presión ambiental que no solo existe aquí en España, sino en muchos países, una presión populista. Es decir, vamos a huir de autores que, aunque tengan muchos lectores, no dejan de ser minoritarios. Tú citabas a Magris, es una maravilla, pero no deja de ser minoritario, y vamos a otorgarle el premio a alguien pues que reunía a miles y miles de personas en un concierto. Conoce todo el mundo, porque seguramente cualquier otro premiado, muchísima gente no lo conocería. Claro, Dylan, más o menos. Bob Dylan lo conoce todo el mundo, aunque a alguna gente no le guste cómo canta y como tal. Si dices Claudio Magris o cualquier otro de los que estaban, o Roth, de los que estaban ahí en la antesala del premio Nobel, pues mucha gente no sabe quiénes son. Pero bueno, yo creo que es así. Yo creo que son tendencias que acaban pasando. Y de lobby a lobby, si te parece, Carlos, aprovechando que tenemos la oportunidad de un gran analista, pasamos de lobby a lobby. Pasamos, si te parece, aunque sea de puntillas, por las elecciones americanas. Ahí, digamos que se enfrentan dos fenómenos, digamos, que están muy de moda. Por una parte, el lobby estrictamente económico, reflejado en Wall Street, que apoya claramente a Hillary Clinton, y por otra parte se enfrenta al populismo puro y duro encarnado por Donald Trump. Es un poquito síntoma de lo, digamos, de actualidad, digamos. Es decir, en cualquier otra época de la historia americana esta combinación no sería posible. Es decir, ninguno de los dos llegaría en siquiera a esta fase de las elecciones. ¿Puede ser eso o cómo lo ve Carlos? Primera cuestión, eso que dices tú, que es una descripción muy acertada de quién está detrás de cada uno, altera por completo las categorías de derecha e izquierda, porque según eso que tú dices, Hillary Clinton sería de derechas y Donald Trump de izquierdas. Vamos a ver. Es curioso, porque está apoyado por los poderes económicos. Eso mismo en Europa. Nuestra izquierda dice, bueno, cuando alguien está... El IBEX 35 y tal. Bueno, pues el IBEX 35 de Estados Unidos apoya a Hillary Clinton y rechaza a Donald Trump. La calle, que aquí nuestra izquierda, la calle tal, el parlamento tal, la calle, o sea, el americano medio, posiblemente, vamos a ver lo que pasa en las elecciones, simpatiza con Trump, o ha permitido que Trump llegara a la final de la Champions americana, ¿no? Entonces, primero, eso altera por completo las categorías de derecha e izquierda. Después, hombre, yo creo que nosotros tenemos una visión muy alejada de lo que es la política americana. Es decir,
todo este intento de demonizar a Trump. A mí no me gusta demonizar a nadie, Juanjo. Es decir, yo creo que eso nubla la perspectiva de un analista. La pregunta es, ¿por qué Trump está ahí? Es decir, a mí no me gusta Trump. Vamos a, yo tampoco a mí me parece Hillary Clinton una candidata muy distante de la gente, muy elitista, muy de casta, por utilizar otra palabra de como dice algún periodista, que no se lleva muy bien con la verdad. Bueno, exactamente, y viceversa. Y viceversa. La pregunta es, ¿por qué Trump ha llegado ahí? ¿Qué pasa en Estados Unidos para eso es lo que nos tenemos que preguntar? Es decir, no fijarnos en el efecto Trump, sino en la causa. O sea, hay un malestar en Estados Unidos, por las razones que sean, que hace que determinada gente empuje a Trump. Yo tengo mi análisis, ojo, y estamos a muchos kilómetros de distancia de Estados Unidos y lo digo desde la mayor de las modestias. Yo creo que el fenómeno de la globalización en todo el mundo ha beneficiado a un sector de la población y ha perjudicado a otro. Sucede en el Reino Unido. Por eso, el sector de la población perjudicado por la globalización, por la desaparición de las fronteras, por tal, ha sido el que ha apoyado el Brexit. Yo creo que en Estados Unidos sucede igual, es decir, hay una parte de Estados Unidos que se beneficia de la globalización, las grandes empresas tecnológicas que todos conocemos y que todos utilizamos, pero hay otra parte de Estados Unidos que sufre la globalización, que no ve claro la apertura de fronteras, que no ve claro, el Tratado de Libre Comercio con México, con Europa y tal, y se repliega. Y yo creo que Trump es reflejo de esa sociedad, igual que el Brexit es reflejo de esa sociedad. Cuyos defensores apoyan claramente a Trump. Es más, claro. El presidente de UKIP hizo campaña, fue uno de los invitados estrella del propio Donald Trump. Y por otra, ojo, no seamos tan altivos los europeos al decir, ¿cómo es posible que los americanos pues tengan a este individuo como candidato? Berlusconi fue presidente del gobierno italiano en tres ocasiones. No muy distante de Trump. En absoluto. Y Le Pen, pues según las encuestas, va primera en las encuestas de las presidenciales que se celebran el año que viene. O sea, que vamos a ver. Yo siempre recuerdo, soy siempre muy proamericano, siempre recuerdo una frase que decía alguien hace muchos años, que decía, bueno, el fascismo, decía él, siempre sobrevuela a Estados Unidos. Siempre, joder, pues es un fascista y tal. Pero fascismo entre comillas. El fascismo entre comillas, pero el fascismo históricamente siempre acaba aterrizando en Europa. Que también es verdad. Es decir, Estados Unidos nunca han tenido un dictador. No ha tenido un Mussolini, no ha tenido un Franco, no ha tenido un Hitler ni un Stalin. Ojo, Trump no es un Hitler. O sea, es un personaje, si quieres, histriónico, grotesco, lo que quieras, pero no es un aspirante a dictador. Es curioso, yo estaba recordando cuando hablaba Carlos un acto celebrado en el Club Financiero que estaba organizado, moderado por el propio Carlos Luis, y al que tuve pues la fortuna de que me invitó y asistí, que uno de sus invitados, unos periodistas, claro, hacía el análisis un poco del Brexit, que era muy reciente, la celebración del Brexit, decía, es curioso que partidos un poco que se colocan fuera del sistema, que ahora está un poco agitando lo de rodear el Congreso y tal, que cuando salió el Brexit, curiosamente, casi lo justificó. Dijo, claro, es que en una Europa solidaria esto no ocurriría. Pero claro, es que efectivamente todo lo que rodea al Brexit, a Trump, digamos, tiene cierta sintonía con ciertas políticas antisistemas que se propugnan. Pero esa opinión, Juanjo, es absurda. Es decir, el Brexit se revela contra la Europa solidaria. O sea, claro, es lo que decía el periodista. El análisis estaba mal hecho. Solidaridad. No, es que quieren menos. Es que pero yo creo que el político en cuestión dijo eso porque, claro, le resulta tan complejo subirse al carro de los que efectivamente defendieron el Brexit, ¿no? Aparte sería lo natural, digamos. Incluso por esa... Entre populismos, quiere decir, casi, ¿no? Pues como una continuación natural sería el mismo carro, pero claro, es un poco, digamos que las consecuencias de tirar el populismo, luego parece como si uno no quisiera asumirlas. Sí, claro. No, es que, bueno, eso se demuestra al final, Juanjo, que los
los extremos se tocan, ¿no? Y yo creo que en el afán antieuropeísta se une la extrema izquierda y la extrema derecha, eso está clarísimo. Pues el objetivo es el mismo. Claro, es decir, yo creo que Podemos y Le Pen tienen un discurso muy parecido, proteccionista. Aunque vistan distinto. Aunque vistan distinto, exactamente, aunque vistan distinto. Bueno, eso es una constante histórica, ¿no? Quien pacta con Hitler no es Churchill, es Stalin, ¿no? Claro, que quede claro. Entonces, claro, es que Hitler fue la consecuencia del capitalismo. Vamos a ver, Hitler con quien pactó durante un cierto tiempo fue con Stalin y se repartieron Polonia, ¿no? Claro. En fin, yo creo que la historia se repite. Es curioso, Carlos, que tú que tienes un montón de amigos en el mundo del liberalismo, es curioso porque, como a veces desde sectores populistas se ataca una y otra vez el liberalismo, sabiendo que, claro, el liberalismo es completamente ajeno a cualquier tipo de abuso de poder, por ejemplo. Claro, efectivamente, porque se basa en la división de poderes, son los checks and balances que dicen los americanos, que es una idea tremendamente progresista. Lo que no es progresista o lo que no era progresista hasta que llegó Carlos Marx primero y Lenin después, es la concentración de poder en un Estado totalitario. Es una idea totalmente ajena a lo que fue el progresismo europeo, sobre todo británico, razón por la cual el laborismo británico nunca fue marxista, porque conservó las esencias del progresismo más genuino. Nunca fue marxista, pero verás, si le parece, aterrizamos ahora en la política británica, el Brexit y demás. Ahora empieza a ser. Eso es lo que iba. Jeremy Corbyn, hombre, yo no me atrevería a decir que sea directamente marxista, pero digamos que tampoco anda a años luz, ¿no? O sea, quizás es el líder laborista más cercano al marxismo que ha habido en toda la historia británica, puede ser. Sí, pero volvemos a decir, Corbyn en esencia coincide con el UKIP que tú mencionabas antes en la fobia a Europa. De hecho, su campaña... Su defensa fue muy débil. Fue muy débil, exactamente. La unión con Europa. Es decir, así como Gordon Brown, el ex líder laborista, pues hizo una campaña muy intensa a favor del Remain, Corbyn no. Por eso te decía que la extrema izquierda y la extrema derecha, y Corbyn se acerca a la extrema izquierda, pues tienen fobia a Europa, y es así, a Europa, libre comercio, a la apertura de fronteras. Bueno, porque yo creo que son ideologías que necesitan espacios muy cerrados que puedan controlar. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Y cuando se critica Europa, pues la dispersión de poder y tal, claro, es que Europa es menos controlable que un país pequeño. Por decir país pequeño digo España o Francia, son países pequeños en el contexto mundial, ¿no? Por eso, Carlos, quizás el liberalismo nunca llega a calar en ningún partido de poder, porque claro, el liberalismo es lo contrario al control del poder. Efectivamente, claro. Siempre es un contrapoder, es decir, el liberal que está en el poder tendrá que estar siempre incómodo, ¿no? Porque a veces no es su medio natural. Pero bueno, pero el liberalismo es un factor fundamental en una democracia cualquiera, porque limita esa tentación que naturalmente todo el mundo tiene a acumular poder. ¿Qué le parece a Carlos un poquito la evolución, la digestión, digamos, que está teniendo el Brexit en Gran Bretaña? Es decir, ¿cómo cree la nueva primera ministra, Theresa May, está tensionando a lo que se supone que de alguna forma son apoyos naturales, ¿no? Como es todo el mundo de la empresa, está tensionando un poquito, bueno, y bastante las relaciones con la Unión Europea? ¿Cree, Carlos, que es una estrategia que le puede salir bien o que se está equivocando pues, completamente? Tú conoces muy bien la política y la historia del Reino Unido. El Reino Unido se basa precisamente en la mundialización. Yo creo que fue el primer país a través de su imperio que se engrandeció gracias a la globalización. En nuestro imperio no se ponía el sol, pero en el suyo pues no había barreras comerciales ni nada por el estilo. Es decir, si el Reino Unido ha llegado a ser la potencia que es precisamente por eso.
tuvo colonias importantes, que supo administrar bien, otros dirían oprimir bien, pero bueno, vamos a dejarlo en administrar bien. Entonces, lo que es paradójico es que ahora se replieguen en el nacionalismo. Yo creo que es una apuesta que va a salir mal y es más, yo creo que va a tener vuelta atrás. ¿Crees que no habrá Brexit al final? Yo me resisto a creerlo, porque además hay otro condicionante, Juanjo, que es la geografía. Eso es igual que en el... Claro, es una isla y está donde está. Y ya no tiene imperio. Dijéramos, oye, es que quien se desgaja de Europa es una nación pues que tiene la India, tiene colonias africanas, tiene Canadá y tiene Australia. Hombre, oye, pues en fin, hablaríamos en otros términos. Pero en estos momentos la geografía obliga al Reino Unido a ser Europa. Igual que la geografía obliga a Cataluña a ser España, claro. Otra cosa sería que pudieran sajar lo que es Cataluña y situarla como una isla en el Mediterráneo. Pero la geografía condiciona la política, eso es indudable. Entonces, no sé, yo ya te digo, esto es una especulación que sin base, sin otra base que mi intuición. Sí, porque es imprevisible lo que yo creo que el Brexit de alguna forma va a tener marcha atrás, o llegaremos a un tipo de asociación entre el Reino Unido y Europa que se parezca mucho a la integración, aunque ellos perderán, porque claro, una cosa es estar asociado y no participar en las decisiones de Europa, y otra estar, como todavía están ahora, participando en las decisiones de Europa. Es completamente distinto. Pero bueno, yo creo que fue un referéndum poco meditado. Es curioso cómo en la política funcionan las bolas de nieve. El referéndum, sabes que surge casi como una ocurrencia del UKIP, una ocurrencia que empieza a contagiar al Partido Conservador. Entonces Cameron, para acallar esas voces hostiles que tenía dentro del Partido Conservador, acepta el referéndum con idea de ganarlo y al final se pierde. Es decir, surge de un partido súper minoritario y acaba convirtiéndose en lo que yo veo como un desastre para el Reino Unido. De todas formas, seguramente lo que dice Carlos es correcto, pero la otra parte, digamos, de la negociación, Unión Europea, que digamos, bueno, con bastante prepotencia se manifiestan desde el primer momento del Brexit, no hay más que ver, pues, en fin, a los distintos representantes, como de alguna forma, pues, dan unas posturas incluso un poco chulescas, casi de barrio, más que acercar, pues se ponen así, se encierran, digamos, se enrocan. Pero bueno, la Unión Europea, como decía el otro día un periodista, ha convertido el orín tirano en su forma de vida. Con lo cual, ninguno de los grandes retos que tiene encima de la mesa tiene solución a corto, no sé si a medio, pero a corto plazo, sin duda. Hablemos, por supuesto, del propio Brexit, hablemos de la recuperación económica, hablemos de la inmigración, hablamos de la relación con Rusia, bueno, ya Siria y demás, bueno, en fin, ya, quiero decir... digamos que entre dos enfermos de alguna forma, porque Gran Bretaña llamar enfermo igual es prematuro, pero bueno, digamos es una situación de debilidad porque se podría ir al vacío, digamos, si queda desconectado completamente de Europa. Y otro enfermo que es Unión Europea, quizás les convendrá a alguien ceder, aunque no sea públicamente, pero sí en privado. Hombre, lo que pasa es que creas un precedente. Es decir, lo que yo no veo es que Europa pueda establecer alianzas a la carta con quien se vaya de la Unión Europea. Es decir, si marcharse de la Unión Europea no tiene ninguna penalización, malo, porque eso crearía un precedente que podría utilizar cualquier país para, oye, yo me voy y después renegocio mi relación con la Unión Europea, con derechos pero no con deberes. Bueno, eso también vamos a ver cómo acaba, porque claro, ha habido ya muchas marchas atrás en el gobierno británico, por ejemplo, en la limitación de la inmigración comunitaria. Primero se ha dicho que sí, incluso de identificar a los comunitarios que trabajaban en hospitales o en escuelas y tal. Ahora se da marcha atrás. Claro, al Reino Unido le interesa la libre circulación de capitales en la Unión Europea. La Unión Europea no va a tolerar que eso suceda si no hay libre circulación de personas en el Reino Unido. Si se produce esa transacción, al final estaremos igual, Juanjo, que ahora. Estaremos exactamente igual.
Es decir, el comunitario en Inglaterra o en el Reino Unido tampoco será un extranjero como lo era ahora. Entonces, ¿para qué hicieron toda esa operación que tenía su origen en limitar la inmigración de comunitarios? Pues no lo sé. Pero además incluso hay una cosa que ya sobrevuela sobre esa gestión del Brexit, que es la posibilidad, que parece que ya se está negociando, de que Gran Bretaña pague, primero, una especie de finiquito, digamos, por abandonar la Unión Europea, pero además, cada año, pague una cantidad importante de millones de libras por acceder al mercado único, claro. Lo cual, yo no sé, si gran parte, digamos, del Brexit tenía un origen económico, pagar por luego no participar en ninguna decisión, que suena un poco absurdo. Es absurdo, es absurdo. Lo cual no quiere decir, volviendo al origen de tu pregunta, que no haya una crisis en la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea siempre ha estado en crisis, realmente, ¿no? Pero yo creo que es una crisis derivada, yo creo que de una ampliación poco meditada, ¿no? Realmente la mayor parte de los problemas que se están planteando, que se están dejando sin solucionar, proceden de los nuevos socios, ¿no? O sea, no digamos de los candidatos. De los candidatos, exactamente. No digo, los nuevos igual han problemas, pero anda que los candidatos... Yo creo que esa ampliación tan apresurada fue una consecuencia poco meditada de la caída del muro de Berlín. Era necesario que esos países que se liberaban del yugo soviético se incorporaran rápidamente a Europa, bueno, y eso hizo que países que todavía no eran estables, ni desde un punto de vista económico ni político, recordemos que todos los fenómenos de extrema derecha, que muchos fenómenos de extrema derecha, pues se producen en países que son ex satélites de la URSS y que ahora están en Europa. Bueno, y eso sí que está provocando un descontrol importante, porque lo que es el eje sustancial, Francia, Alemania, fundamentalmente, España, Italia, Bélgica, Holanda, el Benelux, que fue el origen. Hombre, ahí hay bastante coherencia, Juanjo. El problema está en lo otro. Y hay una amenaza que os sobrevuela Europa, que es porque claro, unas cosas que se decían y que a veces se desmentían, pero bueno, no hay más que acceder a la página web de la propia Unión Europea para ver que desde 1 de enero de este año, uno de los países candidatos es Turquía. Indudablemente, que ese es otro... Que sabemos que Carlos Luis ha estado en diversas ocasiones en Turquía. Turquía, país que creo que resulta interesante de ver, pero yo no sé la mezcla de Turquía con Europa, lo que puede salir de ahí. Digo, más que nada, pues el ordenamiento jurídico, ya no digamos su código penal, que es de aurora boreal, su restricción de la libertad de prensa. Yo no sé, ¿se debe aceptar a un país simplemente porque sea un gran mercado? Es dudoso, vamos a ver, nadie lo quiere decir, en el fondo lo que late en el tema turco es ese tema cultural y religioso, si quieres. Indudablemente somos culturas distintas. Si me apuras, incluso Grecia también sería una cultura distinta. ¿Qué sucede? Que Grecia es un país muy pequeño y Turquía es un país enorme que se convertiría, pues no sé si el segundo o el tercero en población de la Unión Europea. Entonces, Turquía es efectivamente un problema porque al mismo tiempo compartimos con Turquía la defensa occidental, está en la OTAN. Turquía es un gran aliado de Estados Unidos, pero yo no veo a Turquía en la Unión Europea, de verdad. Es decir, yo creo que sería más coherente la idea de Gaulle de hacer llegar Europa hasta los Urales, es decir, de incorporar a Rusia, que incorporar a Turquía. Incluso Israel, exactamente. Que incorporar a Turquía. Es decir, yo creo que la base cultural rusa es más cercana a nosotros que la turca. Pero bueno, sí, ese es un problema yo creo que la Unión Europea lo que está haciendo es dar largas desde hace mucho tiempo. Y después las condiciones democráticas de Turquía tampoco ayudan. Hombre, está derivando Turquía en un régimen autoritario, muy presidencialista, y
yo creo que eso no encaja con el estándar europeo. Yo creo que no encaja y que, o sea, mucho se transforma Turquía y ojo. Que no parece. Y ojo, como tú dices, yo he viajado allí, a mí me parece que la sociedad turca es muy moderna, sobre todo en las grandes ciudades. A quien no haya estado allí le sorprendería o le sorprenderá cuando vaya la tremenda modernización de la sociedad turca, pero en todo, en infraestructuras, en costumbres, la mujer, el papel de la mujer incluso. Pero bueno, pero Turquía es muy grande, no son solo las grandes ciudades. Claro, creo que este año se cerraron los periódicos, se amenazaron periodistas alemanes de otros países. Claro, igual no encaja. Carlos, de verdad se nos pasa el tiempo volando cuando vienes a nuestro programa. Y bueno, no tenemos más que agradecerte, pues muy sinceramente, tu presencia aquí. Pues muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Venga, amigos, esperemos que les haya gustado y nos veremos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol. En la voz.